Así era la vida de un adolescente en la Edad Media. 25 datos. Era raro que un chico inteligente de una familia pobre de la Edad Media tuviera la oportunidad de contar con una educación formal. Los hijos de campesinos eran campesinos y las hijas de amas de casa eran amas de casa o algo similar. En el medioevo no había escuelas primarias y secundarias gratuitas, ni planes de becas, ni créditos estudiantiles, ni la posibilidad de ir a la universidad por un talento físico o intelectual. Y la movilidad social a través de la educación, que es común en la actualidad, era casi inexistente. Los adolescentes debían asumir responsabilidades de adultos temprano en la vida, y mientras los jóvenes de la nobleza y las clases adineradas se preparaban para la guerra y los negocios, los de familias pobres debían hacerlo para ganarse la vida lo mejor que pudieran. Curiosamente, en medio de unas sociedades colmadas de tabúes sociales, en algunas regiones se permitía oficialmente el desahogo de relaciones íntimas de los adolescentes mayores y los jóvenes con la ropa puesta. En varios países de Europa se permitía que una vez al año, frecuentemente en carnaval, los chicos tuvieran sus jornadas de fiestas y hedonismo, en las que podían reñir con violencia, escandalizar y apalear personas del pueblo judío, extranjeros detestados y trabajadoras de la vida alegre. Hoy haremos un interesante repaso por este tema poco comentado de la vida adolescente en la Edad Media. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. En Inglaterra, entre los 7 y los 9 años, los niños eran enviados a trabajar como aprendices o sirvientes en otras casas. En torno al año 1500, un ayudante del embajador de la República de Venecia, en Inglaterra, quedó muy impresionado por la extraña conducta de los padres ingleses, con sus hijos todavía en la niñez. El sorprendido veneciano escribió que los ingleses mantenían a sus hijos en casa hasta los 7 o 9 años como máximo, pero luego los expulsaban, tanto varones como mujeres, a realizar trabajos forzados en casas ajenas, obligándolos generalmente durante otros 7 o 9 años. Los desafortunados niños eran enviados a vivir en otros hogares sin importar su clase social, pues todo el mundo, por muy rico que sea, envía a sus hijos a casas ajenas, mientras que, a cambio, recibe a los de desconocidos en la suya. Le dijeron que era por el bien de los chicos, pero el veneciano sospechaba que los ingleses preferían tener hijos de otras personas en el hogar, porque podían hacerlos trabajar más y alimentarlos menos. Según la historiadora estadounidense Barbara Hannawalt, la aristocracia ocasionalmente despedía a sus hijos a los 7 años, pero la mayoría de los padres esperaban que tuvieran entre los 12 y los 14. Número 2. El abandono del hogar en la niñez o la adolescencia era traumático. Las cartas y diarios medievales indican lo traumático que podía ser para algunos abandonar el hogar en la niñez o la adolescencia. Todo lo que para mí fue un placer de niño, desde los 3 hasta los 10 años, mientras estaba bajo la tutela de mis padres, se ha convertido ahora en tormentos y dolor, se queja un chico en una carta. Los muchachos analfabetos no tenían forma de comunicarse con sus padres, y las dificultades para viajar significaban que, incluso si los chicos eran enviados a tan solo unas pocas decenas de kilómetros de distancia, podían sentirse totalmente solos y aislados. Para los pobres que enviaban a sus hijos de sirvientes, sin recibir a otro chico a cambio, existía el incentivo económico de librarse de una boca que alimentar por un tiempo prolongado. Pero los padres creían que ayudaban a sus hijos al enviarlos lejos a prestar servicios, bajo el rigor y la disciplina impuestas por un extraño. Esta servidumbre pactada usualmente duraba 7 años, pero podía extenderse hasta una década. Número 3. La escasez de mano de obra a consecuencia de la peste negra impulsó el trabajo infantil. A mediados del siglo XIV, la peste negra había reducido la población europea aproximadamente a la mitad, por lo que la mano de obra escaseaba y era cara, y este tipo de actividad laboral tenía sentido. Algunos especialistas le ven su cariz positivo a esta etapa de servicios en la adolescencia. Había una sensación de que tus padres podían enseñarte ciertas cosas, pero podías aprender otras cosas diferentes, y más cosas si vivías la experiencia de ser entrenado por otra persona, afirma Jeremy Goldberg, historiador inglés de la Universidad de York. También era una forma de que los padres se libraran de los adolescentes problemáticos. Según la historiadora social Shulamit Shahar, la gente creía que era más fácil para los desconocidos criar a los hijos que sus propios padres. Paolo de Sarteldo
Un comerciante florentino del siglo XIV recomendaba: si tienes un hijo que no hace nada bueno, entrégalo de inmediato a un comerciante que lo enviará a otro país. O envíalo tú mismo a uno de tus amigos cercanos, no hay otra opción. Mientras esté contigo, no se enmendará. Número 4. Muchos adolescentes debían firmar contratos de buen comportamiento. Muchos adolescentes estaban contractualmente obligados a mantener una buena conducta. En 1396, el alcalde de Northampton, Inglaterra, fue testigo de un contrato por 7 años firmado entre Jonah Handley, un vecino de la ciudad, y un chico de nombre Thomas. Handley asumió el papel formal de tutor y prometió alimentar a Thomas, enseñarle su oficio y no castigarlo demasiado severamente por sus errores. Por su parte, Thomas se comprometió a no salir sin permiso, ni robar, jugar, frecuentar prostitutas o casarse. El incumplimiento del contrato por parte de Thomas aumentaba la duración de su servicio a 14 años. Una década de celibato podía ser demasiado para muchos jóvenes, y no pocos aprendices con contratos en rigor se ganaron la reputación de frecuentar tabernas y entregarse a comportamientos licenciosos. En 1517, un gremio inglés de merceros se quejaba de que muchos de sus aprendices gastaban el dinero en prostitutas, cartas y otros juegos deshonestos. El cuento del cocinero, uno de los cuentos de Canterbury, del escritor inglés del siglo XIV, Geoffrey Chaucer, tiene como protagonista a Perkins, un aprendiz expulsado tras robarle a su patrón, que se muda con un amigo y una trabajadora de la vida alegre. Número 5. Se admitían contactos corporales, pero sin desnudarse. En algunas regiones de Alemania, Suiza y Escandinavia, durante la Edad Media se permitía cierto nivel de contacto al final de la adolescencia y comienzos de la juventud. Colin Heywood, de la Universidad de Nottingham, explica: la chica se queda en casa y un hombre de su edad viene a conocerla. Se le permite pasar la noche con ella, incluso puede acostarse con ella, pero a ninguno de los dos se le permite desnudarse. No se le permite hacer mucho más que unas caricias. Algunas variantes de esta tradición exigían que los chicos durmieran sobre las sábanas o al otro lado de una tabla de madera que se colocaba en el centro de la cama para separar a las dos personas. No se esperaba que esto resultara necesariamente a un compromiso matrimonial. Los jóvenes también manifestaban su opinión sobre la conducta moral de los mayores. Si desaprobaban un matrimonio, quizás porque el marido negaba a su mujer, era dominado por ella o había una gran diferencia de edad, la pareja podía ser humillada públicamente. Una forma de humillación era desfilar portando monigotes de sus víctimas, haciendo ruido con ollas, sartenes y otros objetos. Número 6. En carnaval, los muchachos se desmandaban. En Alemania, Francia y Suiza, los chicos entre el final de la adolescencia y el comienzo de la edad juvenil elegían al rey de la juventud durante la Edad Media. Aparecieron en un momento como el carnaval, cuando el mundo entero estaba patas arriba, afirma Heywood. Como cabía esperar, a veces la situación se descontrolaba. El historiador francés del siglo XX, Philippe Ariès, describió cómo en los días de carnaval en Aviñón, los jóvenes literalmente tomaban a la ciudad bajo control, disponiendo del privilegio de azotar a personas del pueblo judío y trabajadoras de la vida alegre, a menos que se pagara un rescate. En Londres se hicieron habituales las batallas callejeras entre jóvenes agremiados, y en 1339 las violentas disputas entre pescadores y orfebres avergonzaron a la población adulta. En los siglos XV y XVI, los disturbios de aprendices londinenses se hicieron más comunes, con la turba atacando a extranjeros, incluyendo lombardos y flamencos. La noche del 1 de mayo de 1517 es recordada por la ola de saqueos y violencia adolescente y juvenil, para bochorno de la Inglaterra Tudor. Número 7. El destino de los adolescentes campesinos casi siempre era el mismo de su padre. Pocos adolescentes medievales disfrutaban de una educación formal, pero incluso los que tenían algún tipo de escolarización no se dedicaban por completo al aprendizaje. Los chicos de familias campesinas casi nunca iban a la escuela y desde niños sabían que su destino era el mismo de su padre, a menos que pudieran ser colocados como sirvientes remunerados en alguna familia con medios para ayudar al sustento familiar. Sin embargo, lo más frecuente era permanecer en el hogar paterno, donde ya desde los 6 años o menos colaboraban acarreando agua, pastoreando las ovejas y las cabras, recolectando frutas, nueces y leña, abrevando los caballos y pescando. En casa, las niñas ayudaban a sus madres a cuidar un huerto, a remendar y confeccionar ropa, a batir mantequilla, a destilar cerveza y a realizar otras tareas sencillas en la cocina. En el campo, los niños entre 9 y 12 años o más aguijoneaban al buey mientras el padre controlaba el arado. Al llegar a la adolescencia, los niños podían continuar realizando estas labores a menos que hubiera hermanos menores para reemplazarlos, en cuyo caso su carga de trabajo migraba hacia tareas más exigentes.
Número 8. A veces los aprendices tenían que proporcionar fianzas de fiel cumplimiento. Empleados en un hogar, los niños podían convertirse en ayudas de cámara, mozos de cuadra o porteros, mientras que las niñas se hacían fregonas, sirvientas, lavanderas y planchadoras, cocineras e incluso enfermeras. Tras un proceso de aprendizaje, los chicos podían aprender un oficio especializado, como metalistería, elaboración de vino y cerveza, y fabricación de tejidos y de seda. La molienda, panadería y herrería eran actividades que podían dominarse como aprendiz de un patrono conocedor del oficio. Con diferencia, la mayoría de los sirvientes, tanto en la ciudad como en el campo, provenían de familias de escasos recursos. La misma red de familiares, amigos y socios comerciales que proporcionaba aprendices, también identificaba puestos de trabajo más formales. No era insólito que un aprendiz tuviera que afianzar su relación laboral mediante una fianza para garantizar a su nuevo jefe el cumplimiento de las obligaciones contraídas y que no se marcharía antes del plazo acordado. Número 9. Sirvientes de clase alta. No todos los sirvientes provenían de familias pobres. En algunos casos, como por ejemplo los oficios de doncella, ayuda de cámara y otros asistentes de confianza en las casas ilustres, podían ser desempeñados por adolescentes de la misma clase social, de los empleadores, o por personas contratadas a largo plazo, provenientes de familias de la alta burguesía o de la clase media urbana. Algunos de estos asistentes podían cursar estudios superiores antes de ocupar sus cargos. Durante el siglo XV, circulaban en Londres manuales para orientar el trabajo de estos sirvientes de alta gama. Estos servicios eran demandados no solo por la nobleza, sino también por los altos funcionarios urbanos y la burguesía comercial emergente, que también estaban interesados en disponer de personas capaces de realizar con tacto tareas delicadas. No era extraño que los hermanos y hermanas de un sirviente encontraran trabajo en la misma casa. A menudo, cuando un hermano mayor dejaba el servicio, su hermano menor podía ocupar su lugar. Número 10. La mala fama de los galanteadores. El galanteador era una representación satírica de la juventud en la Inglaterra tardomedieval de los siglos XIV y XV, y fue un término utilizado para cuestionar especialmente a ciertos hombres desde la adolescencia tardía hasta el fin de la primera juventud, que vestían de una forma considerada extravagante. Se pueden encontrar referencias al gallant en cartas, casos judiciales y relatos gremiales, fuentes que sirvieron de advertencia contra los excesos que los adultos apreciaban en este estilo de vida. La figura también se utilizó frecuentemente en el teatro medieval como un personaje típico del vicio. El gallant era muy conocido en la Edad Media y fue un emblema popular dirigido a la juventud inglesa. Los gallants eran hombres jóvenes, una etapa del ciclo vital que podía abarcar desde los 16 años hasta la proximidad de los 30, aunque algunos galanteadores podían alcanzar los 35 años. Se les representaba como un grupo a la moda, con vestidos cortos, sombreros de copa y zapatos de punta larga, estilo que fue denunciado en la época como perjudicial para la sociedad y amenazante para la nación inglesa. Los galanteadores eran acusados de intentar seducir a las mujeres, sin importar que fueran solteras, casadas, viudas o divorciadas, con sus atuendos escandalosos. El gallant era retratado como joven, silencioso, glotón y frecuentador de tabernas, de las que a menudo salía ebrio. El gallant era el máximo símbolo del exceso juvenil en Inglaterra y una advertencia sobre los peligros de un estilo de vida descarriado. Número 11. Humores corporales y adolescencia. Durante la Inglaterra medieval, la teoría humoral relacionaba el cuerpo adolescente con su comportamiento. El calor y la humedad excesivos de los varones jóvenes los predisponían a la lujuria, la irascibilidad y la osadía. Se pensaba que estas características mentales y físicas persistían hasta mucho después de la pubertad, y era a finales de la primera juventud, en torno a los 28 años, cuando el cuerpo de los jóvenes se enfriaba y se secaba lo suficiente como para volverse seres serenos, razonables y preparados para dirigir sus propios hogares, como esposos y padres. Esta concepción teórica de la adolescencia y la juventud entraba en contradicción con algunos postulados del derecho canónico y del secular. En el derecho canónico se consideraba que los varones eran suficientemente racionales para dar el consentimiento matrimonial después de los 14 años, pero la mayoría de edad legal, a efectos de herencia, solía alcanzarse a los 21 años. Se establecieron umbrales legales para establecer edades mínimas, pero la práctica social parece haber sido más flexible. La ley londinense fijaba la mayoría de edad en los 21 años, pero se podían hacer excepciones según el carácter del heredero. Número 12. Las ventas de matrimonios de los niños bajo tutela. El Tratado del siglo XIII sobre las leyes y las costumbres de Inglaterra concibe la mayoría de edad en términos de alcanzar la competencia crítica. Si, por ejemplo, se es hijo de un burgués,
Se considera mayor de edad cuando sabe contar dinero correctamente, medir telas y realizar otras tareas paternales similares. Por lo tanto, no se define en términos de tiempo, sino de sensatez y madurez. El matrimonio se entendía de forma similar. Si bien un niño podía comprender el consentimiento a los 14 años, lo que resultaba en la edad mínima canónica para contraer matrimonio, esta no era la edad socialmente deseable. La edad para contraer matrimonio para los varones en la Inglaterra medieval variaba según los grupos sociales, pero entre la nobleza y las élites mercantiles se evitaba el matrimonio de adolescentes jóvenes, ya que los hombres se casaban a mediados de la veintena y las mujeres un poco antes. Cuando los varones se casaban en la adolescencia temprana, solía ser porque estaban bajo tutela y sus tutores habían vendido sus matrimonios, una práctica medieval común, o los habían casado con sus propios hijos. En 1470, el inglés Thomas Turner obtuvo la tutela del adolescente John Cottesmore y, más tarde ese mismo año, lo casó con su hija Joanne. Número 3. El curioso matrimonio de William Plumpton con Elizabeth Clifford. Existen abundantes pruebas de que, incluso si dos adolescentes se casaban, a menudo no vivían como marido y mujer hasta mucho más tarde. En 1453, Sir Thomas Clifford casó a su joven hija Elizabeth con William, el hijo de 18 años de Sir William Plumpton. El contrato de dote estableció: el susodicho Sir William prometió al susodicho Lord Clifford que no yacerían juntos hasta que Elizabeth cumpliera 16 años. Estos contratos matrimoniales solían estipular que el matrimonio quedaba anulado si uno de los contrayentes moría antes de cumplir los 16 años, lo que sugería que, antes de esa edad, la relación aún no se había consumado. Los medievales eran conscientes de que la madurez en las relaciones íntimas de los chicos no se traducía necesariamente en la capacidad física para la paternidad, y de hecho, creían que los hijos de los adolescentes probablemente serían bebés enfermizos y débiles. Los adolescentes aún estaban en pleno desarrollo, no solo físico, sino también intelectual y emocional. El matrimonio y la paternidad no eran apropiados para quienes se encontraban en una etapa de la vida caracterizada por el crecimiento, el aprendizaje y la exploración. Para los jóvenes varones, el concepto medieval de adolescencia parecía estar más cerca del aprendizaje que de la pubertad. Esta edad de crecimiento era también una época de asumir responsabilidades y de adquirir las habilidades y la madurez necesarias para ser un hombre. Número 14. La instrucción como caballero se completaba, como máximo, al final de la adolescencia. Los niños de la Edad Media crecían rápido. Para la gente del medioevo, en muchos sentidos, la edad adulta llegaba con la adolescencia. Las edades exactas y los cumpleaños eran menos importantes en la Edad Media que en la actualidad, pero se suponía que a los 7 años ya se podía distinguir el bien del mal, y a los 14 ya se estaba en capacidad de asumir muchas de las responsabilidades, ahora asociadas con la adultez. Los 21 era el límite para aprender todo lo que había que saber. Los 14 años se consideraban una edad apta para matrimoniar, aunque, en la práctica, la mayoría de la gente se casaba más tarde. También era la edad oficial de la pubertad, y en la práctica era casi la edad real de la misma. La pubertad se ha adelantado por la mejor nutrición y la mayor exposición a hormonas en los alimentos. Los adolescentes que recibían instrucción caballeresca la completaban a mediados o finales de la adolescencia y estaban listos para partir a la guerra o a un torneo. Número 15. Los medievales entraban más temprano a la universidad. En el medioevo, los niños y niñas que habían sido ingresados de pequeños por sus padres en monasterios y conventos, a los 14 o 15 años, decidían si deseaban continuar enclaustrados o retornar a la vida secular. En un mundo carente de una educación estructurada por niveles, un adolescente varón que iba a la universidad, las mujeres solo fueron admitidas a partir del siglo XIX, ya podía hacerlo a los 14 años, en lugar de los 18 como promedio actual. De esta forma, podía obtener su título universitario antes de los 20 años. Un chico de pueblo que había sido aprendiz de un maestro gremial para aprender un oficio como el de talabartero, orfebre o fabricante de carros, en su adolescencia temprana hacía la transición de aprendiz a oficial, alguien considerado lo suficientemente hábil en su ocupación como para recibir una remuneración por su trabajo. Número 16. Juana de Arco fue una adolescente medieval de grandes logros. En la Edad Media, cuando un niño campesino llegaba a la adolescencia, ya podía asumir la plena responsabilidad de las tareas agrícolas. Esto sigue siendo así en muchas áreas rurales, donde es común ver a adolescentes de 14 o 15 años manejando tractores o carretas. Existen numerosos ejemplos de adolescentes medievales al mando de ejércitos. Tanto Carlomagno como Ludovico Pío tuvieron hijos que antes de cumplir los 20 años lideraron rebeliones contra sus padres. Juana de Arco, la líder militar adolescente más famosa de la historia,
Escuchó voces a los 13 años, ganó batallas dirigiendo a hombres a los 17 y fue quemada en la hoguera a los 19. El caso de la heroína francesa es atípico, pero antes del siglo XIX no se consideraba raro que los adolescentes asumieran responsabilidades de adultos. A finales del siglo XVIII, ya traspuesta la Edad Media, Mozart componía música culta siendo niño y aceptaba encargos siendo muy joven para los estándares de ahora. Número 17. Era difícil llegar a adolescente en la Edad Media. Se estima que en el medioevo cerca del 50% de los bebés morían antes de cumplir un año de nacidos. Si a ellos se suman los índices de mortalidad medievales, tanto en la niñez temprana como en la niñez tardía, llegar a adolescente era casi una proeza. La función principal de la mujer en la Edad Media era la procreación, pero esta exaltación de la maternidad no suponía necesariamente una positiva valoración de la infancia. Existen numerosas evidencias escritas de abusos, palizas, abandonos e infanticidio en la Edad Media, una época en la que la descendencia era vista como mano de obra gratuita o barata y como un seguro para la vejez. Los negativos calificativos aplicados a los niños, mentirosos, perezosos, inútiles, olvidadizos, indiscretos, indignos de confianza, inconstantes, llorones, antihigiénicos, volubles y caprichosos, aterran actualmente al psicólogo infantil más duro. Afortunadamente se admitía que tenían alma y ocasionalmente algún rey recordaba a los más necesitados, como Pedro IV de Aragón en 1337, cuando creó el Hospicio, padre de los huérfanos, para niños abandonados. Número 18. Los varones eran preferidos. Bernard de Gordon fue un médico francés que vivió entre 1270 y 1330, cuya obra más importante, Lirio de la Medicina, fue publicada por primera vez en 1480. Sin embargo, ya desde el siglo XIII se aplicaba en parte de Europa el procedimiento prescrito por de Gordon para los partos. Tras el nacimiento del bebé, primero se cortaba el cordón umbilical, y luego se abrían todos los orificios corporales, la boca, la nariz, los ojos y el ano. Seguidamente se realizaba la limpieza y cura del área de corte del cordón umbilical, y se ponía una bola de plomo en el centro del vientre del recién nacido, bajo la creencia de que ayudaría a formar un ombligo sano y profundo. Finalmente, el bebé era envuelto en fajas que se apretaban para evitar deformaciones en las extremidades. Los niños eran mejor recibidos que las niñas. Los reyes expresaban su euforia con un primogénito varón y su decepción e incluso su enojo con una primogénita. La discriminación aplicaba desde el nacimiento. Los niños eran amamantados más tiempo que las niñas y recibían las mejores nodrizas. Número 19. Los partos de gemelos eran asociados con el adulterio. En la Edad Media, los partos de gemelos podían ser problemáticos para las mujeres, ya que se creía que eran fruto del adulterio. Un bebé era hijo del esposo y el otro de algún amante. Debido al alto índice de mortalidad infantil, los niños no eran registrados a los pocos días de nacer, como es la práctica habitual actualmente, sino que se esperaba un año e incluso 2. Los bebés que morían antes de ser bautizados se convertían en criaturas perturbadoras, y a menudo los padres vestían al recién muerto de blanco, el color de la pureza, y los llevaban a un templo para rogar por su descanso eterno. El 85% de los casos de mortalidad infantil en la Edad Media era por enfermedades. Otra causa de muerte era la asfixia. La madre o la nodriza, que dormían con el bebé en la misma cama, lo aplastaban y asfixiaban con el peso del cuerpo. Número 20. Los hijos de la nobleza se adiestraban para la guerra. Las escuelas medievales eran de diferentes tipos. Las había asociadas a monasterios, a parroquias y a organizaciones señoriales particulares. Los vecinos de un vecindario o pueblo podían organizarse para contratar a un maestro. Las personas adineradas convertían a sus hogares en escuelas con preceptores para sus hijos. Las materias principales eran aritmética, gramática, geometría, religión y música. Era totalmente inusual que un niño de una familia pobre progresara hasta alcanzar una alta figuración. Una excepción fue Maurice de Sully, un hijo de mendigos del siglo XII, que fue obispo de París y construyó la Catedral de Notre Dame. Niños y niñas estudiaban en diferentes espacios. Los hijos de la nobleza hacían el ciclo paje, escudero, caballero entre los 7 y los 21 años. La formación de los hijos de la nobleza, futuros líderes en la guerra, se centraba en las competencias militares, combate con espada, disparo con lanza, arco y ballesta, y lucha cuerpo a cuerpo. También recibían clases de religión y urbanidad. Número 21. Las adolescentes de la Edad Media se preparaban para ser perfectas esposas y madres. Las niñas y adolescentes de las familias medievales adineradas eran preparadas para ser esposas y madres perfectas. Aprendían a hablar, a vestirse y a arreglarse, a desenvolverse con compostura y a hacer bonitas labores.
Debían saber leer y escribir para hacer lecturas de la Biblia y de los libros de oraciones, enseñar a sus hijos y administrar el presupuesto hogareño. La adolescente que deseara mayores aprendizajes debía entrar en un convento. De allí el axioma latino aut libri, que significa o niños o libros. Número 22. La adolescencia era un punto de inflexión en la Edad Media. Los elevados índices de mortalidad infantil en el medioevo convertían la llegada a la adolescencia en un punto de inflexión en la vida de los chicos, que veían cómo repentinamente los adultos empezaban a esperar de ellos un desempeño de personas mayores. Muchos adolescentes continuaban corriendo grave peligro de muerte después de superar la infancia, y los de familias pobres vivían en condiciones precarias. Sin embargo, la sociedad empezaba a tratar a estos chicos como adultos tras cumplir los 12 años, haciendo prácticamente inexistente para ellos la idea moderna de que la adolescencia es un periodo de crecimiento gradual y exploraciones de identidad. En muchos casos, estos adolescentes se veían obligados a asumir responsabilidades de adultos, sin una mínima transición de adaptación desde la niñez. Número 23. Chicos que necesitaban protección, pero debían proteger a otros. Incluso tras quedar huérfanos y vulnerables después de perder a uno o ambos padres durante la niñez, muchos adolescentes debían encargarse de cubrir las necesidades económicas de sus hermanos menores y familias, convirtiéndose en improvisados protectores, cuando en realidad todavía estaban para ser protegidos. Para los adolescentes que sobrevivían, la norma social exigía que asumieran de inmediato las funciones y responsabilidades de los adultos, por lo que solían trabajar muy duramente y a menudo se casaban jóvenes. Para los que eran enviados por sus padres a trabajar en casas ajenas, el traslado con frecuencia tenía los mismos efectos que si hubieran sido castigados por un delito con una deportación. Número 24. Las familias pobres vivían con el temor de que la comida no alcanzara para todos. Las expectativas de los adolescentes en las sociedades de la Edad Media estaban fuertemente influidas por la posición social y las necesidades de sus familias. Para una familia campesina pobre, enviar a un hijo lejos del hogar ayudaba a lidiar con la angustia de que los alimentos no alcanzaran para todo el grupo familiar, sobre todo en periodos de escasez. Se suponía que estos chicos enviados como aprendices o como sirvientes, casi esclavizados, podían prestar una modesta contribución económica para la manutención de toda la familia. Al final, su supervivencia y posible independencia dependían en buena medida de los aprendizajes que realizaran en esta etapa de su vida. Este periodo era lo más parecido a una escuela que tendrían posiblemente por única vez en la vida, y de su aprovechamiento pendía su futuro. Número 25. La embriaguez de los jóvenes medievales. Los libros de confesores de la Edad Media se extendieron al intentar establecer cuándo el consumo de vino entre los adolescentes tardíos y los jóvenes era pecado y cuándo no, y se refirieron repetidamente a la cantidad consumida, la calidad de la bebida y el contexto del acto de consumición. Para el franciscano aragonés Francesc Aleximianis, cuyos escritos eran esperados con interés por el Papa de Aviñón, Benedicto XIII, la embriaguez constituía un pecado mortal cuando se producía por propia voluntad y a conciencia de los daños causados por el abuso de alcohol. En su obra Breve forma de confesión, el clérigo, académico y escritor español del siglo XV, Alonso Fernández de Madrigal, abundó sobre el consumo de vino en el capítulo dedicado a la gula. Fernández de Madrigal escribió que la cuarta forma del pecado de la gula era la embriaguez y apuntó que las borracheras, con un mal vino, eran pecados más graves que las pescadas con uno bueno. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre cómo era la vida de un adolescente en la Edad Media. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.